En realidad, la resurrección de Ernesto Zedillo como voceros del PRIAN, como vocero favorito ahora del PRIAN, demuestra, número uno, pues que a dónde tienen que ir a buscar sus nuevas vocerías. Ahí tienen su relevo generacional con Ernesto Zedillo. Miren, lo que pasa es que están de veras como los chistes de Pepito, ¿no? Les dicen algo de que no hay democracia y contestan otras cosas. Y pasó eso con Zedillo. La verdad es que debieron haber contestado qué había pasado con el Poder Judicial y debilitar a un país en la división de poderes, en los pesos y contrapesos, es quitarle soberanía. Tendrían que hablar no de Zedillo, no de lo que pasó hace 25 años, sino de lo que son ustedes responsables ahorita y en este presente. Ese narco huachicol que traen en Pemex, eso es quitarle la soberanía a nuestro país. Y eso sí, ahí sí hay una alerta del Departamento de Estados Unidos en donde dice claramente que lo que empezó con una cosa de evasión fiscal dejó de ser eso y pasó a ser una red transnacional de huachicoleo. Lo saben muy bien, respondan sobre eso. Respondan por una elección en donde una y otra vez se demuestran que los candidatos no son los idóneos. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. En plena comisión permanente el día de hoy, Margarita Zavala subió a tribuna, sí, porque ella es de los cuadros panistas que eligieron para esta comisión permanente que inició ya con esta sesión y para hablar de soberanía y de Estado de Derecho, lo que hay que escuchar con estos políticos de ahora. Por supuesto que le dieron tremenda tunda Julieta Ramírez, senadora de Morena, y Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, lo que hay que ver, lo que hay que escuchar con el cinismo de Acción Nacional y en la persona de Margarita Zavala. Pino Suárez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos para presentar la posición de Acción Nacional en la agenda política. Señor presidente, muchas gracias. Adelante. La historia entre Estados Unidos y México, en efecto, siempre ha sido compleja, larga y muy importante por la vecindad que tenemos. Nos costó mucho trabajo que reconociera la independencia. Nos tocó la etapa de su extensión. Se dieron a las guerras más dolorosas que hemos tenido y que se ha tenido en la región con la guerra del 47. Después fue una relación de mayor colaboración. Y creo que pertenezco a esa generación que fue la primera en recibir realmente los beneficios de una buena relación a través del comercio y del Tratado de Libre Comercio, que nos colocó en mayor igualdad. Después de múltiples amenazas de certificaciones, de no tener relación con nosotros, poco a poco esta historia se fue construyendo. Y sí, es un asunto de soberanía, eso es ciertísimo. Y miren, es que lo importante no es lo que diga Trump, sino los silencios que aquí se tienen, las debilidades que se tienen. Y en eso creo que se le ha fallado a los mexicanos. Se trata de soberanía, sí, y una y otra vez el grupo parlamentario del PAN y la oposición en general ha dicho estar en contra de cualquier intervención militar del exterior. Eso está muy sencillo, claro que estamos en contra. Pero la soberanía, decía, por cierto, un gran legislador, Manuel Herrera y Lazo, es la capacidad de un Estado para tomar decisiones políticas internas sin interferencia externa y sin estar sujeto a un poder superior. Eso es la soberanía. Y el problema es el debilitamiento de la soberanía en nuestro país, porque le hemos entregado al crimen organizado
el Estado. Ese es el problema y eso va debilitando nuestra soberanía. La soberanía implica independencia del Estado respecto de los otros, de autodeterminación, tanto en lo interno como en lo externo. Y en lo interno, una y otra vez, nos vemos amenazados no por un país en el exterior, sino por no haber enfrentado el crimen organizado en su momento. Eso es la soberanía. La soberanía nos ayuda a enfrentar, a mirar de frente no solo a Estados Unidos, sino a cualquier país y cualquier grupo de países. Nosotros, si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior. Y se ve una y otra vez por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, y digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Queremos fuerza, pero lo que hemos hecho es debilitar la división de poderes. Y hoy hay un proceso electoral de un poder judicial al que le quitamos la independencia. Y eso debilita la institucionalidad de nuestro país, debilita nuestro México. Queremos fuerza y queremos igualdad, pero somos incapaces de fortalecer el combate al crimen organizado. Queremos fuerza y queremos igualdad frente a Estados Unidos, pero pueden reírse después de ver una y otra ley que restringe libertades. Claro que necesitamos soberanía, pero lo primero que tenemos que mostrarle al mundo entero es que sabemos cuidar las libertades y que tenemos un gobierno que las promueve y que las protege. No, en cambio, a través de iniciativas, una y otra vez, ya está, incluso a través de su propia actitud, restringe y debilita las libertades hasta llegar a momentos como ahora, en donde se va a discutir en un conversatorio la libertad de expresión. Y así como nos colocamos frente al mundo, lo que queremos frente a Estados Unidos y frente a cualquier país del mundo es fuerza, soberanía, pero lo que estamos entregando es debilidad institucional. Desde la oposición lucharemos por hacer soberano a nuestro México. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Julieta Ramírez? Quería hacerle una pregunta a la oradora. Pues ya terminó, pero tiene usted el uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Adelante. La persona que me antecedió en el uso de la voz, la diputada Margarita Zavala, viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio? Si resulta que Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado, ¿y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel? ¿Por qué no va usted a hablar de soberanía cuando permitieron la entrada ilegal de armas, legalizándolas, que terminaron en manos del crimen organizado al que ustedes favorecían en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Por qué no habla entonces de eso usted? ¿Por qué no asume la responsabilidad, la colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados
usted y su marido con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa. Ahora resulta que vienen aquí a querer dar clases, olvidándose de la memoria histórica. Realmente me parece cínico, lamentable, triste, pero por fortuna el pueblo no olvida. Y si a ustedes se les olvidó, a conveniencia, habrá millones de mexicanos allá afuera que se los recuerden. Y como mi pecho no es bodega, también aprovecho para comentar que a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una relación con Estados Unidos de subordinación, sino de coordinación. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, la presidenta de la República, ante tumultos económicos, cuida a su pueblo, cuida la vivienda, cuida la economía, cuida los empleos, cosa muy distinta en pasadas administraciones. En realidad, la resurrección de Ernesto Zedillo como voceros del PRIAN, como vocero favorito ahora del PRIAN, demuestra, número uno, pues que a dónde tienen que ir a buscar sus nuevas vocerías. Ahí tienen su relevo generacional con Ernesto Zedillo y además evidencia que están moralmente derrotados. A ver, Ernesto Zedillo fue el presidente de Malas Matanzas, de la represión, de Aguas Blancas, de Acteal, del Charco. Ernesto Zedillo fue el que ahora dice que no le gustó la reforma judicial, pero fue el que cerró la corte un mes y de un plumazo quitó a todos los ministros, eso sí, los mandó con una jugosa pensión vitalicia a su casa para que nadie dijera nada y puso a los nuevos ministros a modo. Eso es lo que está terminando con la reforma judicial actual. Ernesto Zedillo, el que privatizó los ferrocarriles y que luego se fue a trabajar a la empresa que benefició, ese es su estandarte moral. Ernesto Zedillo, el que además se asume hoy como el padre de la democracia por haber permitido que el gerente... Un momento, senadora Ramírez. ¿Con qué objeto, senadora Verónica Camaño Farjat? Permite, a través de su conducto, presidente, preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. Es improcedente porque tiene que ser de un grupo parlamentario diferente. Qué lástima. Tenía Sí, muchas senadora, cosas que diputada preguntarle. Lilia Aguilar, permítame. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Igualmente, si me permite hacer una pregunta a la oradora, si la oradora... Senadora Julieta Ramírez, la diputada Lilia Aguilar quiere hacerle una pregunta. Si la acepta, tiene un minuto para hacer la pregunta, diputada Aguilar, y senadora Julieta Ramírez tiene 2 minutos para responder. No la interrumpiré, seguirá después corriendo su tiempo. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora. Como bien usted ha dicho, el nuevo vocero de la derecha, el relevo generacional, que es una gran analogía, es hoy de la derecha, es hoy Ernesto Zedillo, que se vuelve un poco incongruente porque, bueno, pues no solamente es el presidente de las matanzas, de la crisis económica y del relevo y del manotazo de haber quitado a la corte de la noche a la mañana, hoy viene a dolerse de manera absurda, pero la relación que tuvo Ernesto Zedillo fue de completo entreguismo a el gobierno de los Estados Unidos, igual que el de Felipe Calderón, que como usted recordará, senadora, en el 2010 permitió la entrada de tropas norteamericanas o de elementos norteamericanos, para no ponerlo muy dramático, a nuestro país, y que no solamente encabezó el Rápido y Furioso, sino que hoy se ha demostrado en los Estados Unidos que tiene vínculos con el narco. ¿Qué opinión le merece la participación de la diputada Margarita Zavala y qué congruencia hay en la derecha para hablar de las relaciones entre México y Estados Unidos en las que solamente tuvieron subordinación? Muchas gracias. Gracias, diputada. Me parece una respuesta acostumbrada al prianismo, que es el cinismo. Y justamente como usted comenta, diputada,
el mandato de Ernesto Zedillo fue también el caldo de fermentación y donde se cultivó, se consolidó el amaciato entre el PAN y el PRI. Ernesto Zedillo se asume según él, como el padre de la democracia por permitir la transición de los más de 70 años del priismo al panismo. Esa permisión que hizo Zedillo, pues solo es el respeto a la soberanía popular y al voto de la gente. Pero además en esa transición quedó evidenciada un contubernio y una subordinación, porque nada dice Ernesto Zedillo sobre lo que se le está acusando, que en realidad a partir del préstamo de millones de dólares que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que cede en cambio son dos cosas. Número uno, ¿qué quería el Fondo Monetario a cambio de hacer un préstamo de más de 50,000 millones de dólares? Pues que se abriera la industria al mercado, la industria nacional, es decir, que se remataran los bienes de la nación. Y en segundo lugar, terminó consolidando el amaciato entre el PAN y el PRI. Es ahí donde se hace el gran matrimonio tóxico que tienen el día de hoy, y fue gracias a ese préstamo millonario que pudo después entonces cederle la presidencia a Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola. Ya concluyó mi tiempo de la pregunta, ¿cierto? Sí, continúe. Y al día de hoy seguimos debiendo esa deuda. Se pidió un préstamo de 50,000 millones de dólares y al día de hoy ya se han pagado 100 millones. 100,000 millones, es decir, el doble de lo que nos costó la deuda, y todavía queda por pagar otros 100,000 millones de puros intereses de la deuda. Y con esto Ernesto Zedillo nos endeudó a las siguientes 3 generaciones y supuestamente se podrá pagar hasta 2070. Sí, concluye, senadora Ramírez, por favor. De eso es lo que están orgullosos la derecha. Eso es lo único que les queda. Y finalmente lo que les queda es una derrota electoral, pero sobre todo una derrota moral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Ramírez. Me han pedido, sí, claro, por alusiones personales, la diputada Zavala, hasta por 1 minuto. ¿Viene a tribuna o desde su escaño? Sonido en el escaño. Ahí está, diputada Zavala. No, miren, lo que pasa es que están de veras como los chistes de Pepito, ¿no? Les dicen algo de que no hay democracia y contestan otras cosas. Y pasó eso con Zedillo. La verdad es que debieron haber contestado qué había pasado con el Poder Judicial y debilitar a un país en la división de poderes, en los pesos y contrapesos, es quitarle soberanía. Tendrían que hablar no de Zedillo, no de lo que pasó hace 25 años, sino de lo que son ustedes responsables ahorita y en este presente. Ese narco huachicol que traen en Pemex, eso es quitarle la soberanía a nuestro país. Y eso sí, ahí sí hay una alerta del Departamento de Estados Unidos en donde dice claramente que lo que empezó con una cosa de evasión fiscal dejó de ser eso y pasó a ser una red transnacional de huachicoleo. Lo saben muy bien, respondan sobre eso. Respondan por una elección en donde una y otra vez se demuestran que los candidatos no son los idóneos y que incluso desde aquí algunos de ustedes han impugnado y que va a debilitar al Poder Judicial. No me vengan a hablar de lo que hicieron otros hace 25 años. Son Zavala. Responsables de esta debilidad que nos pone en condiciones menos fuertes de lo que teníamos antes frente a Estados Unidos. Gracias. Gracias, diputada.